¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal y vamos a hacer hoy otra lectura por sí o por no. Una lectura de tarot, un tarot interactivo donde les voy a contestar sí o no. Pueden hacer la pregunta que quieran dentro de lo que es la lógica de sus cuestiones personales y vamos a hacer hoy una tirada con 3 opciones. Recuerden que pueden elegir la opción única de la pregunta que quieren hacer o va a ser una pregunta distinta para cada una de las 3 opciones. Así que ya mismo ya está mezclado el mazo, le estoy dando una mezclada final nada más. Voy a poner las 3 opciones y van a elegir las piedritas. Vamos a ver. 1, 2 y 3 opciones para esta lectura de tarot interactivo. Un saludo muy grande para la gente de México, de España, de Estados Unidos, de Ecuador, que esta semana estamos haciendo un trabajo en el otro canal sobre el tema de la elección presidencial de febrero. Lo pueden ver, están los videos. Así que bueno, les mando un saludo a mis consultantes también de Paraguay, de Chile, de Colombia, que en esta semana he tenido contactos. Así que vamos ya a poner las piedritas, vamos a ver qué es lo que eligen. Tenemos la azul en primer lugar, que la vamos a hacer primero. Tenemos la piedrita blanca en segundo lugar y la roja en el último sitio. Así que vamos a ver si lo que preguntan es sí o no. Me voy a quedar unos segundos callado para que puedan pensar la pregunta y ver cuál de las mágicas energías de las piedras los atraen más. Así que vamos ya con eso. Bueno, imagino que ya debe haber alguna que los atrajo más. Yo estoy acomodando un poco la cámara, ahí estamos. Vamos a ver, voy a empezar con la piedrita azul. Así que vamos a ver si lo que preguntaron es sí o es no, bastante rápido, ¿eh? Y para distintas preguntas, pueden preguntar, como les digo siempre, de trabajo, principalmente de amor. A mí me encanta el tema del amor, así que vamos a poner acá la piedrita azul, un poquitito de mezcla apenas, como para remover la masa, y vamos a ver qué es lo que nos sale para la pregunta que hicieron. Voy a cortar y ya voy a colocar las 5 cartas que nos van a definir este tema. 1, 2, 3, 4 y 5 cartas para la piedrita azul. A ver qué nos quieren decir de esta pregunta que hicieron. 3, 4, las tengo más o menos ordenadas. Ahí están. Bueno, no están tan mal, no están tan poco simétricas. Va a venir algún virginiano que me va a corregir seguro, pero bueno, o una virginiana. Vamos ya, si lo que preguntaron es sí o es no, ya mismo. Vamos a dar vuelta a las cartas. Tenemos el 9 de bastos, la reina de bastos, la rueda de la fortuna, el 6 de espadas y el 1 de pentáculos. Así que, bueno, en cuestiones de amor, vamos a ver qué es lo que pasa. Acá aparece, si es una relación constituida, o sea que ustedes hace años que están con una persona y preguntaron algo sobre esta relación, es una relación bastante poco emocionante, diría, ¿no? Donde hay muchos planes, donde hay cierta alegría a veces, cada uno sabe el rol que ocupa dentro de esa pareja, hay algunos momentos también de individualidad, pero nunca termina de considerarse un nivel más emotivo. Fíjense que no están las copas acá, no están las copas, y tenemos alguna idea de inicio de algo. O sea, si preguntaron la respuesta, si va a estar mejor la pareja, si tiene una pareja de este tipo como la que he descrito ahora, ¿no? Donde cada uno sabe qué rol ocupa, una pareja, digamos, madura, de alguna manera, la respuesta es un sí. Ahora, es un sí dentro de los cánones donde se manejan ustedes, o sea, no va a haber una explosión de afectos en una situación donde ya se sabe cómo cada uno se comporta. Si lo que me están preguntando es por una pareja nueva,
Están diciendo, mira, estoy con esta persona, quiero saber si van a ir bien las cosas. La respuesta es sí. Pero en ese caso, esta carta de esta reina hermosa de bastos, ¿no? Que siempre la destaco, la persona tiene una finalidad más bien de pasar un buen momento, y tal vez haya un interés de ustedes en que haya un inicio de algo. Puede haber un inicio, algo que les haga bien, pero no se ve por el momento un gran interés en avanzar rápidamente, si es lo que ustedes quieren en esta relación. La respuesta es sí, si ver bien la pareja con esa persona que preguntaron o la relación. Si lo que preguntan es si una persona va a volver, la respuesta también es sí, pero volvemos a recordar que va a volver, pero solamente para pasar buenos momentos. O sea, es una persona que no... también los compromisos no tienen por qué traer solo malos momentos, ¿no? Yo a veces me meto un poco en la parte social, pero es para que me entiendan bien, ¿no? Pero se supone que en una pareja hay diferencias. Esta persona es como que viene, bueno, yo vengo a pasarla bien. Pero ¿y qué plan tenés? No lo sé. ¿Y hacia dónde vamos? Podemos ir bien. ¿Qué significa eso? Si tienen demasiada expectativa, bueno, medítenlo, porque ustedes pareciera que tienen ciertos planes, por lo menos personales, pues se ven en el 9 de bastos, ¿no? Trabajar con esas ideas, con esos planes, como esta chica tiene la antorcha y observa el horizonte. También hay idea de embarcarse en cosas nuevas, o sea, la respuesta en lo afectivo es siempre sí, pero siempre tengan en cuenta que nadie se muere por nadie acá, y que tal vez estemos en una de esas situaciones donde ninguna de las dos personas muestra sus cartas. Creo que me entienden de lo que estoy hablando, esa famosa crisis que hay en este momento, de decir que dé el primer paso el otro, que se muestre vulnerable ese otro, entonces yo ahí me voy a interesar. No funciona así. El amor es riesgo, el amor es vitalidad, y el amor es un lugar al que se llega a través de una evolución, no llueve del cielo la idea de poder amar a un otro y a la vez ser amado, y además saber elegir a ese otro que nos va a amar. Es muy complicado, y en estos tiempos ni hablar, ¿no? Las cosas que escucho, pero me entienden lo que digo. Esto es una típica situación de escape, ¿no? De si no juega su carta, yo no juego la mía. Mezquindad. Una de las principales cuestiones que genera separaciones en el amor, y que a veces son irreversibles, por desgracia. Así que es lo que hay. Si me preguntaron si le gusta una persona, también la respuesta es sí. La persona tiene un interés en ustedes, los ve de una manera un poco frívola, no se los toma en serio demasiado, pero si quieren sacarle partido y divertirse un poco, no está mal. Ya saben que yo en este canal se aceptan todo tipo de ideas de parejas, de encuentro, de lo que sea. Así que eso es lo que veo acá, sobre todo este tema de la diversión, este tema del posicionamiento, ¿no? De yo necesito ocupar un lugar, sí, y la necesidad del otro. ¿Y la persona que están eligiendo realmente es esa persona donde quieren ocupar un lugar? ¿O están jugando a que los amen sin estar dispuestos a entregar nada a cambio? La mezquindad, ¿no? O sea, un tema para analizar. Si realmente no les pasa, bueno, no hay problema. Ahora, si realmente encuentran algún tipo de situación así, ¿no? Por algunas cartas de mezcla de cuestiones personales con lo que pretenden. Entonces, o estamos en el plan de vida nuestro, o estamos resignándonos de alguna forma, porque siempre algo hay que resignar, a aceptar un plan conjunto, ¿no? O sea, no es vos me seguís en mi individualidad y me llevas las cosas. Eso no pasa, o pasa, pero bueno, tienen finales desgraciados. Así que lo que veo es eso. Si preguntan cualquier cuestión de amor que pregunten, la respuesta es sí. Y es un sí, y siempre condicionado con este posicionamiento, con la idea de diversión y de alegría, sin demasiada complejidad. O sea, no esperen cosas demasiado definitivas con esto. Vamos a responderle a la gente que preguntó sobre algo económico. Sobre algo económico la respuesta es mucho más clara. La respuesta es sí, absolutamente, y empieza a ingresar el dinero. Tenemos nada más ni nada menos que el as de pentáculos, terminando la secuencia de cartas. Piensen que el as de pentáculos es una carta que indica claramente ingreso de nuevo dinero. ¿Qué más quiere la gente que eso? Si preguntaron si van a tener un ascenso y con una mejora económica en el trabajo,
Si preguntaron sobre su cartera de inversiones, que tengo varios, sobre todo jóvenes que invierten en carteras y en distintos tipos de acciones, de criptos, de cosas, la respuesta es: ¿se va a incrementar el dinero o va a haber dinero de una nueva fuente? Puede ser un pago de dividendos también, ya que entramos en el tema. Pero bueno, un saludo grande a todos los chicos que invierten, que me encanta que lo hagan. Vamos por acá también en cuanto a gente que está desarrollando un emprendimiento, y hay muchas veces que me van a escuchar en las tiradas decir: ¿todavía no ingresa el dinero? Bueno, ahora ingresa el dinero. Esa es la respuesta. Ese dinero que estaban esperando y que por ahí vieron otro video mío y dijeron: siempre dice lo mismo, que estamos trabajando bien pero que el dinero no viene. Bueno, acá ya viene el dinero, ya está empezando a venir, se empieza a cobrar todo el trabajo que ustedes fueron acumulando a lo largo del tiempo. Tanto en un emprendimiento como en un comercio. Si están hablando de un comercio, me preguntaron si va a haber aumento de las ventas. Sí, absolutamente aumentan las ventas y aumenta el ingreso de dinero, porque a veces aumentan las ventas y no hay tanta ganancia. Así que aumento de ganancia en cualquier cosa que tenga que ver con lo económico, la respuesta es sí, y también el agregado de dinero nuevo. También se están haciendo algo, digamos, accesorio al ingreso principal que tienen. Si ustedes cobran, no sé, un determinado salario, lo que sea, están haciendo un emprendimiento, empieza a redituar económicamente, ya no desde que hay trabajo, sino desde que se empieza a cobrar, y bien. Así que en todo lo económico, muy bien. En el tema laboral, bueno, el tema laboral es primo hermano de lo económico, o sea que si tenemos un inicio de ingreso de dinero, también estamos hablando de una posibilidad de conseguir un trabajo. O sea, los que estén sin trabajo o quieran cambiar de trabajo, la respuesta es sí, y que será mejor económicamente. Supongamos que ustedes están viendo si pueden cubrir un mismo puesto en otro lugar. Bueno, en el otro lugar es mejor. O sea, la respuesta es sí, y van a tener una remuneración mejor. Así que hay un ingreso de dinero nuevo, hay una mudanza también. O sea, son cartas ideales para cambiar de una empresa a otra o de un trabajo a otro, o agregar alguna parte nueva en un trabajo freelance o lo que estén haciendo, ¿no? O sea, siempre es bueno para lo laboral, es bueno para lo económico, en la mayoría de los casos. Ya sé que hay excepciones. Para los que preguntaban sobre exámenes, la respuesta es sí, están empezando a rendir, las cosas empiezan muy bien, y si tienen 1 o 2 exámenes por delante, esos 2 ya están asegurados que van a salir muy bien. Han trabajado, le han puesto interés, han logrado ordenar las cosas, porque en los exámenes es muy importante también el orden, el posicionamiento, o sea, la estrategia de cómo se rinden, está bien hecha, así que van a tener un resultado increíble. Los que se van de vacaciones también, buenas vacaciones. Hay como una idea, como siempre pasa en las vacaciones, ¿no? Con el 1 de oros, de nuevos comienzos, de nuevas situaciones. Después con el año eso se va asentando, pero bueno, aprovechen ese envión para planear. Eso es lo que hay acá. Para los que preguntan sobre cosas judiciales, si se van a cobrar, bueno, si se empiezan a cobrar o están muy cerca de empezarse a cobrar. ¿Qué más? ¿Qué más nos queda? ¿Qué más? Ah, bueno, el mensaje espiritual. No sé si hay alguna cosa más que me queda pendiente. A veces me olvido de algo, pero bueno, en general siempre sí, cualquier pregunta que hayan hecho, y tiene que ver con algo que estuvo planeado, que estuvo bien. No hay grandes cuestiones a tener en cuenta para que todo salga como corresponde. Quédense tranquilos, la respuesta es sí. Vamos a ver el mensaje espiritual un poquito acá. El mensaje espiritual nos cuenta una historia, y nos cuenta la historia de la felicidad o la alegría espontánea, que es algo que yo siempre destaco en el camino espiritual. El camino espiritual siempre nos habla de pruebas, que las hay, pero una de esas pruebas, y lo pueden ver también si alguno lee, bueno, al Don Juan, ¿no? O sea, Viaje Ixtlán y todo ese tipo de libros, que no son mis favoritos, pero bueno, hay un poco esa historia del camino del héroe y de la fe, la alegría, ¿no? Con la que Don Juan contesta algunas cuestiones sabias, ¿no? Así que siempre dicen el indio rió, bueno, lo cuentan así. Y es lo que se ve acá. Acá es este mensaje espiritual nos habla de aprender desde el humor, de posicionarse desde la alegría a todo lo que nos rodea, embarcarse y generar un nuevo comienzo. Es un mensaje realmente muy bonito, Piedra Azul, para ustedes,
para terminar con esta situación. Voy a quitar las cartas. Les mando un abrazo grande. Pongan like por favor y suscríbanse, que hay un montón de gente que mira los videos, más del 70%, y no se suscribe. Después no les avisa y a mí me ven como que no me miran y bueno, los videos se miran. Así que les mando un abrazo grande desde acá. Que tengan un excelente día. Vamos ya con esta piedrita blanca. Me han estado esperando. Vamos a mezclar solo un poco nada más. Y vamos a ver piedra blanca si lo que preguntaron es sí o es no. Ya mismo lo vamos a ver. Así que mezclamos un poquitito. Ya está, nada más. No la sigamos revolviendo. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 cartas que van a definir si es sí o no lo de la piedra blanca. Vamos a ver, voy a ver distintos aspectos: el amor, el dinero, el trabajo, los estudios, un mensaje espiritual, y si se me ocurre alguna posibilidad de lo que hayan preguntado también se los voy a decir. Así que siempre van a tener un sí o un no, salvo que salga medio rara la tirada. Vamos a ver qué hay. Piedra blanca. Vamos a dar vuelta a las cartas. Concéntrense en la pregunta. Y fíjense que una cosa que es muy importante no es solamente el sí o el no, sino las características, lo que les digo, o si se tiene que arreglar algún tema, prestar atención en qué enfocarse. El carro del triunfo, empezamos, pero a toda orquesta. El 4 de bastos, el 1 de bastos, el 3 de pentáculos y el 4 de pentáculos. Bueno, la verdad que si me preguntaran acerca de una cuestión personal, de alegría, de felicidad, la verdad que se viene un buen proceso para ustedes. Sobre todo, acá no empecé por pareja porque las cartas me sugirieron otra cosa. Se ve después del carro del triunfo de un éxito personal, que cada uno lo mide a su propia evaluación, ¿no? Ese éxito personal, hay alegría, hay celebración, hay una creación nueva, sobre todo si se comparten cosas en familia, con amigos, en todo lo que sean las relaciones humanas, y también es un buen momento de ahorrar, no solamente ahorrar dinero, sino ahorrar situaciones desagradables que no quieran pasar. Es un momento, digamos, de cierta vanidad hacia uno mismo para ustedes. Vamos ya al amor. Se los quería decir esto como intro, porque salió. En el amor, la respuesta a lo que preguntaron es un sí. La persona los quiere. ¿Cómo los quiere? Y esta carta es fundamental para describir estas cosas, y les voy a usar unas palabras un poco modernas para algunos que no les gusta eso cuando digo cosas como Chad o eso. Los quiere tóxicamente esta persona, un poco tóxica. Tienen que tener cuidado con eso, no es lo único. Es una persona un poco posesiva, así como ven a esta mujer. Ojo, acá hay una mujer, pero puede ser un tipo también, un chico, un hombre. Hay mucha idea de posesión en esta pareja. Si me preguntaron si una pareja iba a andar bien, se divierten mucho, realmente. Es una de esas parejas, o una relación, si tienen una relación, donde el carro del triunfo más el 4 de bastos nos dice que les va a parecer raro esto, pero lo digo algunas veces, son parejas que se potencian estando juntos. ¿Qué quiere decir? Que por ahí, por separado, no tienen las virtudes que logran estando uno con el otro, esa sinergia que tienen. Así que muy bueno el as de basto, que indica prometedora relación sexual. Si me preguntan también si van a tener sexo con alguien, que debe haber alguien picante, cuéntenme en los comentarios si preguntan ese tipo de cosas, porque yo a veces respondo muy formal. Si me preguntan eso, está el as de bastos acá, así que promete concreción, y parece que lo van a querer retener a la persona después. Eso es lo que hay. Después de la alegría viene la concreción, y después vienen actividades colaborativas. Bueno, hay gente que le gusta, no sé, después pintar una habitación, después de tener algo. ¿Qué les vamos a hacer? Pero es lo que tenemos acá, así que se ponen a tejer un telar. ¿Por qué no? Pero bueno, la verdad, más allá de los chistes tontos que hago siempre, la respuesta es sí. Si preguntan si una persona va a volver, la respuesta es sí. No falta nada porque sale el carro del triunfo. Si lo están viendo el fin de semana, por ahí el domingo ya tienen novedades. Lo que sí, volvemos a lo mismo siempre. La persona busca la parte linda, ¿no? El divertirse, pasarla bien, va a venir con una propuesta de ese tipo. Y recordemos también esta cosa, este cuidado que hay que tener con lo posesiva, que es la persona, tradúzcase como tóxico
hoy en día, aunque tóxico para mí es peor que posesivo, ¿no? Casi. Así que lo que hay acá un tema de toxicidad, que se retroalimenta también, ¿no? Acá en este tipo de inversiones. Así que es lo que tenemos acá. Si me preguntan si le gusta a una persona, también la respuesta es sí, sobre todo los atrae sexualmente, quiere tener sexo con ustedes. Si me preguntan si pueden tener una relación con una persona aparte de esto, sí, tranquilamente. Volvemos a lo mismo, cuídense de los celos, de la posesión, de las actitudes tóxicas. No dejen nunca que eso empiece, porque no se puede controlar. Entonces, el primer síntoma, toxicidad, posesión extrema, ¿no? O sea, está bien que la gente quiera poseernos cuando somos su pareja, pero no de una manera de aislarlos, ese tipo de cosas. Bueno, me parezco ya un psiquiatra dando consejos. Pero bueno, volviendo al tema, en el amor es todo sí, siempre está el tema de la posesión, está el tema de la posibilidad de relación sexual y la diversión unida al éxito. Así que muy bien para el amor. Vamos a ver con el tema del dinero. El tema del dinero también es un sí absoluto. Tenemos la chica con la cartera. ¿Qué más podemos pedir en este caso? En este caso significa algo positivo, capacidad de ahorro. El 3 nos dice que se ha trabajado en equipo de tal manera de obtener beneficios, que se ha empezado a trabajar porque están las de bastos y se han hecho las cosas con muy buena intención. Así que la respuesta es sí a todo lo económico. Muy bien para lo económico. Si piensan en aumento de dinero, está porque se puede ahorrar. Si quieren ventas en un comercio, esto está ocurriendo. Si van a reformar una casa, también que eso no se me ocurre nunca contestarlo, pero en este caso está acá, o van a arreglar algún local o algo para hacer un negocio o un comercio o lo que sea, también es muy buena la respuesta, es un sí muy grande, porque el dinero ahorrado se puede utilizar y se puede invertir. Para los inversores, que les gusta también que les dé consejo, que hacen inversiones financieras, es momento de tomar ganancias. Acá tienen la carta. Un día voy a hacer tiradas financieras directamente, pero bueno, es difícil que la gente las vea, ¿no? Pero bueno, es lo que hay acá. No es una recomendación de inversión esto. Así que tomen ganancias sobre fin de mes. Yo ya se los dije. Para la gente que está pensando en un trabajo también excelente, tiene el as de bastos, es comienzo de nuevo trabajo. Así que si están buscando trabajo, llevando el currículum, queriendo hacer un cambio o generando un nuevo ingreso a través de otra parte laboral, excelente también el 1 de bastos, es comienzo de actividades y muy bueno ambiente de trabajo también. Si me preguntan si el trabajo nuevo va a estar bueno, el ambiente realmente es ideal con el 3 de pentáculos, producción de dinero y gente de buen ánimo trabajando en grupo. Así que excelente todo, es una muy buena tirada para todos los ámbitos casi. Así que bueno, dinero sí, si preguntan si van a cobrar algo, si va a aumentar las ventas, comercio, ¿verdad? Sí. Tema laboral también sí. Vamos al tema de exámenes. Exámenes, sobre todo, si tienen que dar 3 exámenes, porque tenemos el 3 de pentáculos, por delante son 3 éxitos, chicos. Así que vamos a dar esos exámenes y después hagan lo que quieran. Ya veo algunos planes que tienen. Pásenla bien, diviértanse, se han divertido, han estudiado y encima van a probar. Más no se puede pedir. Así que, chicos, vamos con eso. Exámenes muy bien. Gente que se vaya a vacaciones también muy bien. Va a salir más barato de lo que piensan. Acá la chica se vuelve otra vez medio mísera, medio mezquina y ahorra algo de dinero también en el viaje. Pero bueno, pasa como cuando yo viajaba con mi familia, ¿no? Que mi padre cada vez que entraba a un shopping, mi mamá decía, bueno, vamos a un shopping mall, ¿no? Un mall, no sé cómo le dirán en otros países. Mi papá decía, está entrando tu madre a ahorrar dinero, que en realidad no entraba a ahorrar dinero, entraba a gastar, pero como se suponía que estaba un poco más barato, bueno, en realidad gastaba en cosas que nunca hubiera comprado. Pero bueno, yo estoy bastante con esta chica, ¿no? Con la economía. Perdón, me tienta hacer chistes. Vamos al tema del mensaje espiritual, cambiemos totalmente todo y volvemos a lo mismo, por eso mis chistes, el 4 de bastos, fíjense, la carta de la alegría, que la tienen acá, y dice que el éxito en el estado anímico, en la alegría que uno puede transmitir a los demás, es el comienzo para la colaboración de ellos y el recoger los frutos de nuestro conocimiento. Un hermoso mensaje también de la piedra blanca,
que ya se nos va. Saluden a la gente que nos está mirando y que va a poner un like, porque si no, yo un día voy a agarrar y voy a agarrar esta vela y me voy a inmolar. No, estoy bromeando, pero bueno, pongan like, los que pueden colaboren, tienen ahí unos CBU, tienen cosas, así que bueno, para que pueda seguir haciendo estos videos tan disfrutables. Vamos a hacer ahora la piedra roja, piedrita roja. Vamos a ver qué nos sale para la piedra roja. Vamos a mezclar un poco. 5 cartas y vamos a ver si lo que preguntó la piedra roja es sí o es no. Rápidamente, las voy a dar vuelta así, mira. Tac, la emperatriz, el rey de bastos, el paje de bastos, la reina de copas y finalmente el 2 de bastos. Excelente. Piedra roja, se los voy a decir rápidamente porque esto está muy bien. Pregunta sobre el amor. Los que me preguntaron por una pareja, la respuesta es sí. Sobre todo, también cuídense los que tienen relaciones, utilicen siempre cuidado, pues tienen la emperatriz. O sea, yo siempre lo aclaro. Si hay alguna mujer, alguna chica que está en un estado de embarazo y pregunta por eso, la respuesta es muy buena y van a sentir o preguntaron por una mudanza una vez que nazca el bebé, o algo de eso, tengo la intuición que puede haber alguien preguntando por eso. La respuesta es sí, acá sale la mudanza, ven la chica mudada, acá no se la ve con la panza, pero es la misma, es la emperatriz. Su hombre está con ustedes, si es lo que preguntaron también, alguna chica está pasando por esto. Ya saben cómo se confunde todo y están muy bien anímicamente, mejoraron un montón, tienen mejor carácter. Bueno, y pasa esto fue un apartado porque lo veo que puede haber alguien con eso. En cuanto a las parejas, la respuesta es sí, van a estar bien, sobre todo ustedes están muy bien emocionalmente y la persona está despertando más seguridades en ustedes, ¿no? Fíjense que el rey de bastos es esta especie de galán medio alfa, ¿no? Medio, que también representa una mujer, ojo, también puede representar una mujer que tenga esta característica, con el león atrás. Imagínense lo poderoso y feroz que es este personaje si el león está detrás, ni siquiera adelante. Así que bueno, la respuesta es sí. Si preguntan si una persona va a volver, sobre todo, o va a aparecer, ya les dije que yo no me gustan esas especulaciones de que llame primero, parece bastante infantil, pero bueno, si lo quieren preguntar, ustedes son dueñas de la tirada y la respuesta es esa persona va a volver a llamar, va a aparecer porque las valora, porque les gusta aparte que los tengan un poco cortitos. Como digo, les gustan las mujeres emperatrices, empoderadas y que dan órdenes y saben dónde hacer respetar a la reina de copas, su emocionalidad, señores. Así que si preguntan por mudanza sola o con amigas o amigos o lo que sea, la respuesta es sí. El paje de espadas trae alegría a sus vidas y piensan que va a estar mejor anímicamente. Para las cuestiones económicas, o sea, todo lo que sea de amor es un sí grande y con personas presentes, sea chica o chico, y los valoran. Tomen siempre en cuenta eso. No me voy a extender mucho porque ya se entiende perfecto. En el tema del dinero la respuesta es sí también, sobre todo si están cambiando de trabajo o están haciendo algo así. Todavía no se empiezan a ver los frutos del dinero, pero ya estarían cerca. En el tema laboral, sobre todo, ya están empezando a trabajar. Algunos de los que me están preguntando están haciendo una tarea nueva y pronto les irá mejor, aunque tienen que cambiar algunas cosas. Eso es lo que veo ahí. Para los que me preguntan por los estudios, la respuesta es sí, absolutamente. Lo que les digo es vayan un poco antes a los edificios de estudio. No por una cábala, sino porque se van a enterar de algo que los va a favorecer en los exámenes. O sea que además de inscribirse, vayan a ver un poco cómo está el ambiente. ¿Vieron cómo es eso, no? Que algunas veces se pasan algunas preguntas, ustedes saben de lo que hablo. El mensaje espiritual. El mensaje espiritual nos dice que todo aquello a lo que damos fruto en base a nosotros mismos logra emociones que nos hacen cambiar para siempre. Así que piedra roja, rapidísimo, excelente mensaje, un abrazo muy grande, que estén muy bien, saludos desde Buenos Aires, Robertino, suscríbanse, manden dinero, háganme famoso. Adiós.